Hola, buenos días, buenas tardes, depende de dónde nos encontremos. Mi nombre es Néstor López, yo soy el coordinador del proyecto Sitial, desde aquí del IPE UNESCO en Buenos Aires. Estamos iniciando un nuevo evento del Sitial, en este caso para poner el foco en la juventud y en los espacios de participación de la juventud en aquellas políticas dirigidas a ellos, de las que ellos son sujetos de esa política, de lo que ellos son actores, protagonistas, en fin, analizar cuál es precisamente la relación que tienen los jóvenes con la política. El título del evento es precisamente la participación de los jóvenes en las políticas públicas dirigidas a ellos, ¿no? Las políticas los toman simplemente como un beneficiario, como un sujeto de derecho, como un participante activo. Me parece que ese es un punto interesante para poner en discusión. Y para eso vamos a estar conversando hoy con, por un lado, Daisy Aparicio. Daisy es una joven que es miembro de la Secretaría Técnica Nacional de la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria de Colombia, la cual integra la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes, la OCLAE. Ha participado en diversos congresos de estudiantes de secundaria y escenarios de unidad juvenil con las festivales nacionales de la juventud. Ha liderado importantes encuentros antimilitaristas por el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar y actualmente también forma parte del Movimiento Social de Mujeres de Colombia. ¿Veis? Una joven con mucha experiencia en participación dentro de Colombia y actualmente con una gran proyección y una gran participación regional. Y por otro lado, también va a estar dialogando con nosotros, con Daisy y conmigo, Ernesto Rodríguez, un experimentado analista de la situación de los jóvenes en América Latina, ¿no? Ernesto Rodríguez actualmente es el director del Centro Latinoamericano sobre Juventud, la CELAJU, es investigador, docente y autor de numerosas publicaciones sobre institucionalidad, políticas públicas e inversión en juventud. Actualmente trabaja como asesor de gobiernos y consultor de las Naciones Unidas, del Banco Interamericano del Desarrollo, Banco Mundial, la Unión Europea, la OEI, la OIJ y distintos organismos que tienen que ver con las políticas de juventud, prevención, violencia y desarrollo social. La idea es conversar con ellos, hacer algunas preguntas, tratar de dilucidar desde la voz de una joven absolutamente involucrada en estos procesos de participación y desde la voz de un analista que observa estos fenómenos de afuera, pero por otro lado que activamente busca incidir en este diálogo a través de las asesorías y los trabajos con los gobiernos y también en este diálogo con los jóvenes. O sea, por un lado, una protagonista de esta participación y por otro lado, alguien que también es un sujeto que activamente busca crear los mecanismos para que estos procesos de participación sean posibles. Empiezo agradeciendo a Daisy y a Ernesto y el esfuerzo que significa participar en este evento. Estamos teniendo un problema técnico con Daisy, que no logró activar su cámara, por lo cual a Daisy solamente vamos a escuchar su voz. Es una lástima, hubiera sido lindo también poder verla en esta conversación, pero simplemente vamos a estar escuchando su voz. Ernesto sí, estamos teniendo perfecta la comunicación, por lo cual a él también lo vamos a poder ver durante esta comunicación. Yo quiero abrir esta conversación con una pregunta muy general, que me parece que sirve para ir poco a poco poniendo el foco en el punto de interés que tiene que ver con la participación en las políticas públicas de las que ellos son partes, sea, y insisto, tema para discutir, como beneficiario, como sujeto, como protagonistas. Y la primera pregunta tiene que ver con ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de participar? ¿No? ¿Hasta dónde está el participación? ¿A partir de qué momento estamos diciendo que esto es participación y cuáles son los diferentes espacios de participación que podemos encontrar? O sea, ¿qué es participar? ¿Qué es participar? ¿Es participar en el espacio estudiantil? ¿Es participar en el espacio laboral? ¿Es participar en el espacio público? ¿La participación presupone pertenencia? En fin, hay una primera pregunta que me parece que es delimitar de qué estamos hablando cuando hablamos de participar, ¿no? Y además, ¿por qué? ¿Por qué se participa? ¿Por qué participan los jóvenes? ¿Y por qué es deseable que participen? Me parece que con esta primera pregunta podemos ir entrando al tema de un modo muy genérico. Posteriormente iremos poniendo el foco en cuestiones mucho más precisas. Invito a Daisy a abrir esta primera conversación y escuchando cómo ella nos define esta idea de qué es participar, el por qué y el para qué y qué están buscando en estos procesos de participación. Hola Daisy, te ponemos en contacto.
Hola, buen día a todas y todos. Primero agradecerles la invitación que me hacen a participar de este diálogo sobre la participación de los jóvenes. Frente a la pregunta que haces, creo que, digamos, desde mi experiencia, participar es lograr realmente una intervención a partir de las necesidades, exigencias, valoraciones y concepciones de la política que nosotros y nosotras tenemos. Y en ese campo no solo, digamos que ahí se desdibuja a veces la participación porque simplemente se entiende cómo tener a los jóvenes en un escenario en el cual pueden hablar, pero cuando realmente ese poder hablar o ese dilucidar lo que queremos no se transforma en materia, ¿sí? O no se transforma en hechos o en sucesos o en acontecimientos que puedan garantizar efectivamente nuestros derechos, pues queda realmente desdibujada esa noción de participación. Y en ese sentido, considero que participar es intervenir, es incidir, es construir, ¿sí? Con los jóvenes, con las jóvenes y desde nuestra experiencia y desde nuestras necesidades, porque hay quienes muchas veces dicen los jóvenes participan, entonces nos hacen una consulta y piensan que ya con esa consulta hemos participado, pero a la hora de generar las políticas públicas, pues los hacen otros, con otras valoraciones, con otros diagnósticos, salido muchas veces de la realidad que tenemos todas y todos, entendiendo que el mundo juvenil es supremamente heterogéneo, diverso, plural y que se manifiesta de diversas maneras. Gracias, Daisy. Bien, abrimos el juego. Claramente hay distintos grados de participación. Creo que esta idea del poder hablar, del poder ser escuchados, es un piso que define este principio de participación. ¿Qué agregarías, Ernesto, a este comentario? Bueno, yo creo que, eh, coincidiendo plenamente con lo que comenta Daisy, creo que efectivamente hay distintos niveles de participación. Todos son importantes, aunque la importancia relativa es diferente en cada caso. Yo diría que lo más relevante en términos de lo que uno aspiraría y lo que los jóvenes creo que aspiran, es a participar efectivamente en la toma de decisiones. No solamente participar en algunos aspectos, en algunas acciones, en algunas actividades, sino poder incidir en la propia toma de decisiones. Ocurra esto en el nivel que ocurra, digamos. Uno puede participar en una actividad, uno puede participar en una consulta, se puede participar en acciones específicas, pero creo que lo relevante, lo fundamental es cómo se participa efectivamente en los espacios y en las instancias en las que se toman decisiones vinculadas con el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas, sean estas políticas públicas las que sean, evidentemente, en particular las que tienen que ver con jóvenes directamente. Por tanto, creo que esa escala que podríamos establecer podría ir desde una simple participación en algunas actividades específicas hasta una participación efectiva en la toma de decisiones, que creo que es lo que realmente le da el lugar que corresponde, asumiendo que la participación en el caso de las políticas públicas vinculadas con juventud es central desde todo punto de vista, ¿no? Perfecto, entonces partimos del piso que podríamos ser escuchados, ¿no? Pero me parece que ahí se plantea un horizonte mucho más desafiante, que es no alcanza con ser escuchado. Creo que el ejemplo que ponía Daisy, hacemos una consulta, en muchos casos las políticas son presentadas como ha sido participativa, hemos hecho una consulta, hemos hecho entrevistas y demás, pero el espacio de la toma de decisión queda reservado al hacedor de esta política, en el cual tal vez el espacio de los jóvenes está muy restringido, y entonces aparece este otro nivel que está proponiendo Ernesto, que es la posibilidad de participar en esa toma de decisión. Acá estamos hablando de un elemento central, que es cómo se establece la relación entre Estado y juventud y cuál es el espacio de participación, o cuáles son los espacios que los Estados les habilitan a los jóvenes en este proceso de participación, o al revés, cuáles son los espacios que los jóvenes logran a través de su participación, perdón, su reclamo, su demanda, su actividad, para poder ser partícipe de estas políticas. ¿Cuál es el panorama hoy en la región? O sea, ¿cómo podemos definir esta relación entre Estado y juventud?
cuáles son de alguna manera los parámetros que están definiendo las reglas de juego en esta relación entre Estado y juventud, ¿no? Y de alguna manera, ¿cuál es el tipo de participación que hoy vemos que predomina? ¿Predomina solamente el ser escuchados? ¿Está habiendo espacios de mayor participación en la toma de decisiones? ¿Cuál es, obviamente, reconociendo que la región es sumamente heterogénea y que no debe haber un factor común, pero cuál es la tendencia o cuál es el esquema que prevalece hoy en cómo se producen estos espacios de participación de los jóvenes en la gestión de la política pública? Daisy, te habilito a ver si nos das una primera respuesta. Creo que frente al tema de cómo se ve esa relación entre los jóvenes y las jóvenes con la institucionalidad, con los estados, parte de hacer un análisis en 3 niveles. Creo que por un lado hay algunos países en nuestro continente que ven al joven como un actor vulnerable aún, ¿sí? Y en ese sentido como un actor que genera conflictividades, que genera inseguridades, que genera violencias, y que en ese sentido las políticas están enmarcadas en dar solución a ese actor vulnerable, violento, criminal muchas veces, como pasa en nuestro país, que las políticas, digamos, terminan estigmatizando, criminalizando al joven. Por otro lado, unas políticas de integración que van muy ligadas a poder escuchar a los jóvenes, pero que todavía no avanzan en esa vinculación de los y las jóvenes y sus organizaciones a la toma de decisiones. Y por otro lado, ya una incidencia mayor, por ejemplo, como es el caso hoy del movimiento estudiantil chileno, que se ha abocado a poder construir una nueva lógica educativa, el caso también del movimiento juvenil en Brasil, que logra una mayor relación un poco más equilibrada con el Estado y de esa manera generar mayores garantías en los derechos. Y en ese sentido creo que con esas 3 variables hacen parte, digamos, de la realidad de nuestro continente. ¿Cómo lo ves, Ernesto, el panorama? Yo creo que hay como, en cualquier cosa en que uno quiera vincular dos puntos, hay idas y venidas, digamos. Desde los estados en América Latina yo creo que lo que prima es la apertura de espacios muy controlados, muy específicos, muy acotados, que tratan de evitar los desbordes de parte de los jóvenes. Ejemplos de esto podrían ser los consejos de la juventud, por ejemplo, que se generan en varios países, tanto a nivel nacional como a nivel municipal, o los consejos estudiantiles, que en algunos casos se plantean como formas de participación de los estudiantes, pero que, sobre todo en secundaria, pero que, digamos, a veces están muy restringidos a algunas pocas cosas, digamos, en cuanto a participación. O en la propia práctica esos consejos estudiantiles se transforman en simples mecanismos donde las direcciones de los colegios imparten ciertas normas y las transmiten, etcétera, etcétera, y no mucho más. Del lado de los jóvenes, en cambio, creo que hay siempre una tendencia a ir más allá, a ocupar más espacio de lo que los estados les proponen. Y yo creo que últimamente es muy claro que los jóvenes donde más cómodos se sienten, donde más se expresan y donde más participan es en las calles, reclamando justamente espacios más amplios, espacios más abiertos, espacios más proclives a que haya una efectiva participación, donde sean efectivamente escuchados y donde puedan expresar sus opiniones con fuerza, sin coerciones, sin límites, efectivamente. Y la relación entre una y otra tendencia, yo diría, entre lo que los estados ofrecen y lo que los jóvenes expresan o reclaman y ocupan como espacios en las calles, hay una especie de retroalimentación, yo diría, hay una especie de reacción de parte de los estados, donde están primando, lamentablemente, los enfoques más punitivos, los enfoques más controladores. La protesta social empieza a ser muy digamos, considerada casi como delito en muchos países en América Latina, y eso restringe mucho las posibilidades de participación efectiva. Salvo contadas excepciones, yo diría, la reacción de nuestros estados ha sido siempre a esta irrupción de los jóvenes en las calles, una tendencia a controlar, una tendencia a castigar y una tendencia a reprimir, mucho más que una tendencia a abrirse, a escuchar, a poder incorporar efectivamente estos reclamos de participación de parte de los jóvenes. Estamos ahora en momentos en que se cumplen 10 años de la irrupción del movimiento de los estudiantes de los pingüinos en Chile, por ejemplo, y allí hay como una especie de
justamente de ida y venida en este sentido, donde hay ciertos espacios que se abren para escucharlos, donde puedan participar, pero también hay espacios donde hay prácticas donde esos espacios se restringen, al igual que en otros países. Y lamentablemente, en la mayor parte de los casos, casos muy concretos como México, por ejemplo, donde los intentos de participación y de expresar libremente ideas, propuestas, etcétera, son reprimidos muy, muy fuertemente, al punto de que incluso se llegue a la desaparición forzada, incluso de estudiantes, como ha ocurrido en el caso muy sonado de los estudiantes de Ayotzinapa, de los 43 en particular, pero siempre es importante tener en cuenta que estamos hablando de que en lo que va de este gobierno en México tenemos ya más de 25.000 desaparecidos, donde los 43 de los que mucho hablamos son apenas una expresión muy grave sin duda y muy dramática, pero apenas una imagen en particular, digamos, ¿no? Entonces yo diría que hay ese conjunto de dinámicas que se entrecruzan en nuestros países de manera muy disímil en cada caso, pero con este tipo de improntas me parece muy clara. De todos modos, la sensación en esto es que lo que hay que romper es una tradición del Estado y de la demanda que la sociedad tiene hacia el Estado, donde lo que tradicionalmente se vio es que la función del Estado fue siempre en relación a la niñez y a la juventud, ¿no? Un proceso de producción de un adulto gobernable, producción de un adulto productivo, una función claramente disciplinadora, una función de encauzar a esa juventud perdida hacia un proceso de inclusión en un sentido muy disciplinador, digamos, ¿no? Entonces, la sensación que uno tiene es, sigue vigente esa visión que se la suele llamar como esta visión adultocéntrica del Estado, donde el sentido de la vida está en el adulto y todo lo previo al proceso, a la adultez, es un proceso de construcción que el Estado tiene que dirigir y direccionar. Y me da la sensación de que esa concepción está muy presente en los actores del Estado, pero también en la demanda que la sociedad le hace al Estado, sobre todo cuando se instala tan fuerte esto que Daisy nos decía, esta estigmatización, ¿no?, de los jóvenes. Entonces, ¿quiénes son los actores que están detrás de estas demandas? Y si hay alguien más, aparte de los jóvenes, que están tratando de romper con esa tradición para imponer otra relación. ¿Cómo ves este panorama, Ernesto, vos? Bueno, yo creo que en el fondo estas irrupciones juveniles son apenas una emergente, digamos, ¿no? Hay muchos otros actores que también se vinculan con este tipo de procesos. Si uno quisiera complejizar el análisis, debería incluir, por ejemplo, que hemos tenido últimamente irrupciones de muy variados movimientos sociales en América Latina, donde los jóvenes son protagonistas. Hay movimientos de mujeres, hay movimientos campesinos, movimientos indígenas, por distintos tipos de reclamos, donde también los jóvenes son claramente protagonistas. Y uno podría decir, en ese caso, no es que estén reclamando por cuestiones específicamente juveniles, pero lo hacen por temas más amplios que tienen que ver centralmente con su vida cotidiana también, digamos, en defensa de el territorio en algunos casos, tratando de evitar que, por ejemplo, empresas mineras arrasen con el ambiente en algunos países andinos, o procurando que, digamos, se pueda trabajar en función de el respeto a los derechos humanos de algunas poblaciones indígenas en otros contextos, y así un largo etcétera en la materia. Yo diría que también hay que tener muy en cuenta que en muchos casos hay también grupos de adultos que tratan de impulsar acciones que vayan de la mano o acompañen o faciliten o apoyen el proceso que estos jóvenes están realizando. En algunos contextos, en materia del desarrollo educativo, por ejemplo, esto es muy notable, pero no siempre se logra que eso se generalice, evidentemente. Estos procesos además van y vienen, procesos que en algún momento tuvieron cierto auge, luego se revierten en muchos aspectos. Creo que el caso argentino es muy evidente a propósito de lo que ha ocurrido con el cambio de gobierno en estos últimos meses. Y yo diría que en otros casos, las políticas públicas tratan de acompañar algunos procesos de movilización de parte de los jóvenes, donde hay reclamos específicos, muy concretos, que los poderes del Estado tratan de acompañar. Yo creo que un ejemplo importante en ese sentido es lo que ocurrió en los últimos años en Uruguay,
donde efectivamente el Poder Legislativo acompañó la aprobación de 3 leyes centrales que han cambiado mucho la vida cotidiana en nuestro país, que fueron muy impulsadas por los jóvenes. Estoy hablando de la ley de matrimonio igualitario, la ley de legalización del aborto y la ley de legalización de la marihuana. 3 reclamos muy fuertes de parte de los jóvenes en distintos contextos específicos, donde el Poder Legislativo acompañó esos reclamos juveniles y aprobó esas leyes muy reclamadas por la gente joven. Y aún en el sentido contrario, a veces los poderes legislativos también tratan de entorpecer este tipo de cosas. También en Uruguay yo diría que en las elecciones de 2014 tuvimos un plebiscito vinculado con un intento de rebajar la edad de imputabilidad, menor de los menores frente al delito, que fue muy impulsada por la derecha en Uruguay. Se juntaron las firmas para poder llevar a cabo el plebiscito. La mayor parte de los partidos políticos, incluidos los partidos del partido de gobierno, la izquierda en Uruguay, siguiendo una tónica que había en ese momento de una opinión pública muy favorable a votar por el sí en ese plebiscito, resignaron en buena medida el combate al respecto, y sin embargo los movimientos juveniles se pusieron al hombro la campaña para votar por el no, y lograron finalmente que el no se impusiera en ese plebiscito. Entonces yo creo que en un sentido y en otro a veces la relación también se establece mucho entre los movimientos juveniles y los parlamentos, por ejemplo, en otros países, y eso también es muy importante porque también esto tiene signos distintos según sean las circunstancias en cada caso particular, evidentemente. Daisy, ¿cómo ven ustedes como movimientos estudiantiles este tema de quiénes son los que realmente están tratando de incidir en el modo en que el Estado se relaciona con los jóvenes? ¿Están solos o coincidís con la visión de Ernesto de cada vez más son los actores que están formando parte de esos procesos de movilización y que convergen con ustedes en demandas que terminan incidiendo en el mismo sentido? ¿Cuál es la experiencia de ustedes en relación a otros sectores, a otros actores sociales que están participando en los procesos de movilización? Bueno, yo comparto la idea de Ernesto, ¿sí? De que realmente hay una multiplicidad de actores que vienen confluyendo junto con nosotros y nosotras en la lógica de incidencia y de generación de nuevas políticas públicas o de garantía efectiva de los derechos. El caso de nosotros, por ejemplo, es frente a una reforma a una ley particular que se dio hace algunos años. No solo salió el movimiento estudiantil a decirle al Estado colombiano que no estaba de acuerdo, sino salieron diversidad de actores, movimiento campesino a decir que no había garantía realmente para la educación rural, pública, digna, con acceso, con pertinencia, etcétera, el movimiento afro, el movimiento de mujeres, y eso nos ha permitido que hoy se generen unas confluencias de diversos actores y de movimientos sociales que permitan mayores niveles de acción política, de prácticas innovadoras, no solo en las calles, sino en diversos escenarios de confluencia y de interpelación a las políticas gubernamentales. Asimismo, hace poco estuvimos en el Secretariado General de la CLAE, la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña, de la cual la ANDES hace parte, y allí considerábamos como era muy pertinente que hoy el movimiento estudiantil afianzara sus lazos con otros movimientos sociales en una perspectiva de construir una educación realmente para la liberación de los pueblos, que más aún frente a la embestida del neoliberalismo y de la mercantilización de nuestros derechos en el continente. Y allí encontrábamos como, por ejemplo, en el caso de Brasil, el movimiento estudiantil estaba muy ligado a otros movimientos sociales, a centrales de trabajadores, a movimientos campesinos, asimismo el caso de Chile en particular, los casos de algunos movimientos estudiantiles de Centroamérica, que es importante resaltarlos, el movimiento estudiantil que se viene a gestar también en el Cono Sur, a partir de también lo que mencionaba Ernesto, frente a las nuevas dinámicas de la política con el ingreso de Magri al poder, nos permiten hacer ver que la lucha por la educación, de las luchas, digamos, por la garantía efectiva de los derechos de los jóvenes, no solamente son nuestras, sino hacen parte de todo, digamos, de una relación o de un diálogo intergeneracional entre diversos actores del mundo social. Bien, Daisy, sabes que te estamos escuchando con cierta dificultad, evidentemente hay alguna debilidad en la conexión, por lo cual te voy a pedir que nos hables por ahí más cerca del micrófono para que salga un poquito más fuerte y tal vez más pausado.
vos ahí retomabas algo que Ernesto también puso en el centro, que es la idea de cuál es la agenda de los temas juveniles. O sea, hay una especificidad de la agenda juvenil, o sea, hay temas juveniles como suele proponerse desde una visión de la vulnerabilidad, digamos, del riesgo, en el cual es tema juvenil el embarazo adolescente, es tema juvenil el primer empleo, o las demandas juveniles apuntan a una agenda mucho más abierta, más transversal. ¿Cuál es el temario de la agenda de ustedes como movimiento de jóvenes, como movimiento estudiantil, y cómo se fue armando esa agenda? ¿Cuáles son los temas centrales? Contanos un poco cómo se fue armando la agenda de los jóvenes en sus demandas. Bueno, creo que la agenda de nosotros y de nosotras en particular, en el caso pues, colombiano, partió de la idea de diálogo entre diversos actores del movimiento juvenil. Como lo decía inicialmente, ser joven no requiere de alguna otra forma una concepción homogénea del conocer, del sentir, de relacionarse y proyectarse, sino es profundamente heterogénea y diversa, y a partir de ello es que hay unos ejes centrales, digamos, que se vienen desarrollando. Un eje fundamental para el movimiento juvenil es el tema de participación política, otro es el tema de educación a todo nivel, ¿sí? Educación pública, porque hoy tenemos en el caso colombiano una embestida contra la concepción de educación como derecho, el caso de trabajo digno, ya que son cientos de jóvenes los que no ingresan a la universidad, pero sí les toca trabajar y terminan trabajando en condiciones muy precarias, y en el continente se ha venido desarrollando, y a nivel mundial la tercerización laboral para los jóvenes, las jóvenes, es una marca central también que viene desarrollándose y que hace parte de nuestras agendas. El tema de la garantía efectiva de los derechos sexuales y derechos reproductivos, no desde una concepción de la educación sexual, conservadora, institucional y corporativa, sino una concepción realmente abierta a las libertades democráticas y personales que puedan tener los y las jóvenes y en general toda la sociedad en su conjunto. Y otro eje es el tema pues central para nosotros y nosotras, más aún en el debate que hoy tenemos sobre la transición hacia la paz, todo el tema de la desmilitarización de la vida juvenil. Una de las líneas centrales de nuestra agenda ha sido el tema de la garantía efectiva de la objeción por conciencia al servicio militar obligatorio. Son cientos de jóvenes en nuestro país y a nivel del mundo que no quieren hacer parte de las guerras, que no quieren participar de los ejércitos, sino que quieren construir otras formas de aportar a la sociedad, y tenemos, digamos, esas diversas líneas de acción que se retroalimentan de otros campos, digamos, de exigencia juvenil alrededor del deporte social y comunitario, alrededor de la dignificación del arte, alrededor de todos los componentes, digamos, culturales que vienen permeando nuestras sociedades. Y a partir de ello, pues es que la confluencia, el diálogo, el conocernos y el reconocernos entre esa diversidad de actores ha hecho que podamos definir algunas líneas muy generales, como las que te comenté, para ir construyendo una agenda, que la construimos nosotros y nosotras, en términos también de un ejercicio de interpelación a las agendas que construyen para nosotros y nosotras, pero que realmente no nos reconocen o no entienden las necesidades que tenemos hoy en día. Ernesto, ¿y cómo estás viendo vos el modo en que los estados construyen su agenda de juventud? O sea, por un lado Daisy nos plantea cómo la encaran ellos, ¿no? Cómo van construyendo ellos la agenda de sus movimientos, los temas en los que están entrando, pero por otro lado, el Estado, cuando está pensando la política pública, ¿cómo ves vos que está construyendo o incluyendo la agenda de juventud en su planeamiento, en su política? Bueno, yo creo que en esto sí es más difícil encontrar digamos, los elementos en común. Hay muchas especificidades nacionales, evidentemente, y aún locales. Pero si quisiéramos hacer digamos, seleccionar algún enfoque que está primando en muchos casos nacionales por lo menos, yo diría que durante mucho tiempo los estados en América Latina, durante los años 90, la primera década de este siglo, yo diría que hubo intentos por superar el adultismo y el paternalismo con el que se trabajaba antes, pero con enfoques lo que predominaba sobre todo en los 90, muy claramente muy neoliberales, yo diría, con la idea de abrir espacios para escuchar a los jóvenes, empoderar a los jóvenes,
y tratar de, por esa vía, lograr que las sociedades escucharan más y mejor a los jóvenes. Pero siempre se trató de un empoderamiento en términos muy individuales. El emprendedor, en términos productivos, el líder que se destaca en un contexto particular, y así sucesivamente. Yo creo que ese modelo tuvo expresiones muy concretas en muchos procesos que tendieron a que los jóvenes participaran protagónicamente a través de consultas, por ejemplo, en el diseño de políticas nacionales o de planes nacionales de juventud en varios países de la región. Pero eran planes que, como expresaban solamente los intereses, las expectativas, las propuestas, etcétera, de los jóvenes a través de esas consultas, que siempre eran consultas restringidas, evidentemente por muy grandes que fueran, no tenían que ver con lo que pasaba con las políticas públicas de juventud realmente existentes, digamos. Mientras hacían esas consultas y se hacían esos documentos de política pública con cierto protagonismo juvenil, las políticas de educación, las políticas de empleo, las políticas de salud de nuestros estados, de nuestros gobiernos, seguían siendo las que primaban, y esas no tenían que ver con esos reclamos juveniles. Eran políticas que tenían que ver con la política sectorial correspondiente, digamos, ¿no? Entonces, en la agenda se incluían temas de los adultos, evidentemente. El embarazo precoz, el elevado consumo de drogas, etcétera, etcétera. Teníamos entonces como una dualidad muy fuerte. Yo creo que en los últimos tiempos, en estos últimos 5 a 10 años, según los países, estamos intentando otro enfoque con varios estados por lo menos, que es tratar de unificar estas dos cosas. Esto es tratar de que los documentos de política pública de juventud que podamos ir diseñando e implementando tengan centralmente en cuenta la opinión de los jóvenes a través de las consultas, pero se articulen muy fuertemente con los planes nacionales de desarrollo, por ejemplo, para que efectivamente estas iniciativas incidan en los cambios que se necesitan en las políticas educativas, las políticas de empleo, las políticas de salud, las políticas de seguridad ciudadana, que tienen una influencia muy grande en los jóvenes en ese sentido. Y yo diría que por ese lado, en algunos casos estamos tratando de avanzar, evitando que, digamos, estas dos cosas que se han ido desarrollando antes por separado, se mantengan separadas, tratando de unirlas de la mejor manera posible. Y yo creo que eso se logra con mucho esfuerzo, digamos, hay que acumular mucho trabajo en ese sentido, no se logra de un día para el otro, sin duda alguna, y en algunos casos se van logrando cambios que creo que puedan valer la pena ir fortaleciendo a futuro, ¿no? Por decir algo, creo que actualmente, por ejemplo, en Panamá hay un esfuerzo bastante interesante en esta materia, hacer ciertas consultas, pero a su vez ubicarnos centralmente en lo que es la estructura del plan quinquenal de desarrollo para poder definir prioridades allí. Y un ejemplo quizás mucho más claro es el caso de El Salvador, donde este trabajo ya se hizo en el gobierno anterior, se llevó a identificar política por política, estoy hablando de las políticas sectoriales, lo que tenía que ver con jóvenes, en función de lo que estaba planteado en el plan quinquenal de desarrollo, y eso fue lo que conformó centralmente la política pública de juventud. Como se hizo de ese modo, además se pudieron identificar las partidas presupuestarias que tenían que ver con la ejecución directa de esos componentes de cada política sectorial, con los enfoques de reforma correspondientes en cada caso en particular. Y eso permitió, creo, un avance muy importante. Y con este gobierno que comenzó en 2014, los que estoy contando desde el periodo 2009-2013, en El Salvador, con el gobierno que empezó en 2014, el que está actualmente, se dio un paso más, y es que el Plan Quinquenal de Desarrollo definió 5 grandes prioridades y 3 de ellas tienen que ver con jóvenes centralmente. La primera es un gran programa de empleo juvenil que, reitero, no es el plan de empleo juvenil que forma parte de la política de juventud, no es el plan de empleo juvenil del Ministerio de Trabajo siquiera, es el plan de empleo juvenil como la primera prioridad del Plan Quinquenal de Desarrollo del país, que es otra forma totalmente distinta de encarar este tema en particular. En general, cuando hablamos de políticas de empleo, para jóvenes lo que hacemos es, creamos un programa de primer empleo para jóvenes como una especie de componente menor de lo que hace el Ministerio de Trabajo, sin guardar relación con las otras cosas que hace el Ministerio de Trabajo. En este caso concreto, el gobierno de El Salvador, en el Plan Quinquenal de Desarrollo, dice, esta es la prioridad número 1 del gobierno. Y allí van las inversiones, hay 200 millones de dólares previstos para invertir en el contexto de este plan en particular, y hay un conjunto muy amplio de casi 10 instituciones que van a tener que ver con la implementación efectiva de eso. Y para implementarlo,
hay que reformar muchas de esas instituciones en particular. Creo que este camino es mucho más fructífero, se tiene en cuenta la opinión de los jóvenes, pero se parte de lo que los planes quinquenales de desarrollo o cuatrienales o sexenales, según los países, establecen en general, y se trata de incidir en ese nivel, para que las políticas públicas realmente existentes vinculadas con la juventud se adecuen, se pongan en sintonía con los reclamos juveniles, y a su vez para que los jóvenes tengan más en cuenta lo que los estados hacen, lo que los estados proponen. Un diálogo mucho más fructífero, me parece, que logra mejores impactos a futuro. Ojalá esto en El Salvador nos permita también replicarlo en otros casos. Se están intentando en otros contextos, pero creo que el caso más claro es el caso de El Salvador, precisamente. Daisy, a partir de tu experiencia en todo este tema de la movilización, la participación juvenil en estos años, y también en tu experiencia más allá de Colombia, al ser parte de estos foros regionales de jóvenes, estos encuentros regionales de jóvenes, ¿cómo perciben ustedes esta transformación que nos acaba de describir Ernesto, ¿no? Pasar de un paradigma hacia otro, donde se van abriendo estos nuevos espacios, pero además donde se va redefiniendo claramente la agenda. El caso que nos termina contando Ernesto es realmente interesante, cómo termina siendo un eje central de la agenda de política pública y no de una política específica, el tema de la juventud. ¿Están viendo ustedes, están percibiendo este cambio? Y en caso de que lo vayan percibiendo, ¿significa para ustedes reflexionar sobre nuevos desafíos, sobre nuevos espacios de participación? ¿Cómo se vive desde ustedes este cambio que nos está describiendo Ernesto? Bueno, el cambio que, digamos, nos menciona Ernesto, en el caso colombiano es bastante irregular, ¿sí? Principalmente porque el hecho de la participación de los jóvenes a veces se convierte en un espejismo, ¿sí? Digamos que dentro del Plan Nacional de Desarrollo de nuestro país están consignados algunos pilares para la participación de los jóvenes, pero se centran en el fortalecimiento de un instituto que se denomina Colombia Joven, que no cuenta con muchos recursos, que lo único que hace es corporativizar la idea del ser joven, que quiere desarrollar un estatuto de ciudadanía juvenil en el cual nosotros y nosotras hemos sido muy enfáticos y muy críticos en decir que ese estatuto margina, discrimina y no valora el componente de diversidad del mundo juvenil, entendiendo que, por ejemplo, simplemente califica como organizaciones juveniles aptas para participar a aquellas que cuenten con personería jurídica, cosa que en términos de garantía efectiva para la participación, pues nos, digamos, margina a cientos de grupos, asociaciones, colectivos, confluencias de jóvenes, pues que no cuentan con esta herramienta. Lo segundo es que el Plan Nacional de Desarrollo contempla tres ejes centrales donde menciona a los jóvenes, contempla un eje para solventar el desempleo juvenil, y en ese sentido valora una idea de ley de primer empleo, pero que lo único que hace es tercerizar al joven. Son salarios precarios, ¿sí?, que lo único que hacen es fortalecer la idea de que los jóvenes servimos para engrosar, ¿sí?, las fábricas o sostener la economía que se impone en nuestros países. La segunda es que sigue tipificando al joven como un peligro o como una responsabilidad centrada en el Estado. Entonces, el segundo componente del que hace mención es cómo fortalecer el sistema de responsabilidad penal adolescente, en el cual hay que buscar estrategias para poder solucionar la vulnerabilidad de los jóvenes, la violencia que ellos generan y la criminalidad que de alguna otra forma desarrollan. Cosa que nos parece preocupante porque es dejar de lado la participación desde un componente político de construcción a terminar siendo otra vez un accesorio más de las políticas, pero desde una perspectiva penalizadora. Y el tercer componente en el cual hace mención es más hacia el lado de generar políticas con enfoque diferencial. Digamos, la situación ahí es con qué recursos se van a generar esas políticas, quiénes van a participar de ellas, de qué manera se va a trabajar desde lo local para llegar a lo nacional, y eso tiene una preocupación enorme, ¿sí? En nuestro caso, habían hecho una promesa presidencial de desmontar un poco la obligatoriedad del servicio militar, cosa que al final no se cumplió, que hoy nos tiene en una situación bastante adversa a cientos de jóvenes pues que no quieren prestar este servicio, pero además de eso son un componente realmente de discusión frente a qué paz vamos a recibir nosotros. Y en ese sentido creo que si bien ha habido una transición hacia generar una transversalidad de los temas juveniles, supuestamente en las políticas de los estados, pues estas siguen, o en el caso nuestro siguen siendo penalizantes, adultocéntricas,
que no corresponden realmente al imaginario o a la concepción de participación integral de nosotras y nosotros desde el mundo juvenil de 1950. Gracias, Daisy. Nos llegaron dos referencias que me parecen sumamente interesantes, que tienen que ver con estudiantes secundarios que están escuchando esto. Por un lado, desde un centro de estudiantes de una escuela se agruparon y están atentos a esta conversación, y también en otra escuela un profesor tomó su hora de clase como un espacio para poner una pantalla y que los estudiantes puedan escuchar esta conversación. En ese sentido, Daisy, te pediría... casi te diría como fuera del esquema que tenía de preguntas y demás, ¿cuáles son recomendaciones para los jóvenes iniciando estos procesos de participación? ¿Qué le puedes decir a estos jóvenes que están en estos momentos en las escuelas escuchándote respecto a lo que es la participación de los jóvenes específicamente en el movimiento estudiantil secundario? Pues digamos, desde nuestra experiencia y también desde la experiencia de mi colegio, creo que hay como algunos tips fundamentales a la lógica en el momento de participar. Participar no se asume como un tema de simplemente elegir, ¿sí?, a quienes van a representarnos en los escenarios de consejos estudiantiles o órganos institucionales para definir política al interior de nuestras escuelas, sino que participar requiere también de un debate abierto en donde hay que volver a rescatar las asambleas de estudiantes, hay que volver a rescatar el sentido político de la escuela, y en ese sentido nosotros y nosotras desde Colombia tenemos un lema que dice: la democracia comienza en la escuela, y desde allí parte asumiendo que la escuela no puede seguir con un modelo adultocéntrico donde el maestro o el directivo docente o el rector de la institución es el que define, sino que nosotros como estudiantes también podemos definir cuál es la lógica de nuestros proyectos educativos institucionales, cuál es la lógica de la política educativa, y en ese sentido es cómo acompasamos la acción movilizadora en las calles con una acción política en las escuelas, incidiendo, insertándonos en los escenarios de definición, por ejemplo, de la gobernanza al interior de los colegios. Cómo definir los manuales de convivencia, que no deben ser manuales, sino que deben ser pactos reguladores de la convivencia en donde se entiendan a todos los actores por igual, porque en la escuela es profundamente antidemocrática, autoritaria. Yo siempre les he dicho, tenemos una escuela del siglo XIX, lamentablemente, con algunos maestros, no todos, con algunos maestros del siglo XX y con chicos del siglo XXI, con nuevas perspectivas identitarias, con nuevas visiones, con nuevas concepciones de la vida que no son escuchados. Y en ese sentido, no podemos dejarle todo a otros, sino que necesitamos empoderarnos, ¿sí?, tomar de presente que tenemos que construir una escuela diferente, que eso no lo van a hacer otros actores por fuera de nuestra vivencia cotidiana, sino que tienen que hacerlo los estudiantes, ¿sí?, entendiendo y diciendo cuál es el tipo de educación, cuál es el tipo de escuela, cuál es el tipo de colegio que queremos desarrollar. ¿Será que la escuela hoy en día responde realmente a nuestras necesidades, responde realmente a nuestras expectativas? ¿Nos gusta formarnos allí o tenemos que construir otra idea de educación que pueda realmente viabilizarnos, construir nuevos sujetos, sobre todo sujetos políticos en ese escenario? También desde un diálogo con los maestros, con las directivas, que pueda realmente dejar de presente que hay que volver a retomar el conflicto en la escuela. El conflicto en la escuela ha sido marginado, ha sido acallado. Creo que el conflicto no todas las veces es malo. Por el contrario, el conflicto permite saber qué se requiere, qué se necesita y qué se debe transformar en estos ámbitos escolares. Es un llamado principalmente a mis compañeros estudiantes de secundaria, es cómo fortalecer la organización estudiantil, cómo fortalecer los escenarios de debate amplio en la escuela y cómo fortalecer escenarios de influencia e interpelación a las políticas que se vienen implantando allí, tanto en el interior del aula, al interior de la escuela, como en la calle, con la movilización y la participación en diversos escenarios, foros públicos y debates con el Estado. Requerimos que los y las jóvenes hoy nos tomemos la palabra y le podamos decir a los gobernantes cómo se deben hacer las cosas, ya que en algunos momentos no se están haciendo de la manera más adecuada. Muchas gracias, Daisy. Ernesto, la mayoría de los estudiantes secundarios, digamos, tienen hasta 17 años, más allá de los grupos con sobreedad y demás, pero son mayoría, y en todo caso la relación entre Estado y estos jóvenes
también está regulada, está de alguna manera enmarcada en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. La Convención claramente explicita el derecho a ser escuchados y promueve el derecho a la participación. ¿De qué manera sentís que los estados procesan ese mandato, digamos, esa obligación de garantizar en los jóvenes ese derecho de participación, ese derecho de ser escuchados? ¿Cómo sentís que lo absorben y cómo lo traducen en acciones concretas? Yo siento que a veces los estados... Perdón, Daisy, le había hecho la pregunta a Ernesto, pero también me interesa luego tu comentario. En este momento la palabra a Ernesto y luego me interesa cómo lo ves vos. Pero en principio le preguntamos a Ernesto. Bien, a mí la impresión que me da, primero quería comentar que estoy completamente de acuerdo con Daisy con lo que comentó respecto al caso colombiano, respecto a lo que yo comentaba antes, a plan de desarrollo, consejos de juventud, políticas de juventud, etcétera. Creo que lo que yo comenté de El Salvador es bien distinto de lo que ella comenta de Colombia, y yo estoy totalmente de acuerdo con ella en la caracterización que ella hace del caso colombiano. Y también estoy de acuerdo en que efectivamente hay como prácticas que tienen que ser mucho más cogestionadas efectivamente en los ámbitos estudiantiles. Muchas veces tenemos manuales de convivencia, por ejemplo, en los colegios secundarios, que pueden ser manuales o pueden ser, qué sé yo, le podemos poner el nombre que queramos, o prácticas de convivencia, o en fin, o reglas de juego, pero que son reglas de juego que se imponen, digamos. La dirección del colegio las impone, dice esto es lo que se puede, esto es lo que no se puede, y listo. Y muchas veces ni siquiera se trabaja adecuadamente con los estudiantes. Un mínimo de participación es que los estudiantes puedan expresar sus opiniones frente a esos manuales de convivencia, por ejemplo. Pero mucho mejor sería todavía si esos manuales de convivencia o esas prácticas se diseñan en conjunto entre estudiantes, profesores, directivos, etcétera, etcétera. Creo que es una forma mucho más concreta, real, efectiva de asegurar el derecho a ser escuchados, al menos en el ámbito estudiantil. Pero creo que si vamos más allá incluso, esto tiene que ver centralmente con los enfoques que predominan en cómo se consideran a los jóvenes en las políticas públicas de juventud, a los estudiantes entre ellos, entre otros tantos jóvenes en ese sentido. Considerar a los jóvenes como sujetos de derechos es fundamental para que todas las políticas públicas se propongan asegurar la vigencia de derechos, que es un enfoque muy distinto a considerar que los jóvenes son un simple grupo de riesgo, y por tanto que las políticas públicas de juventud tienen simplemente que prevenir riesgos o compensar o atender las consecuencias de esos riesgos, digamos. Son dos enfoques bien diferentes y creo que en nuestros países lo que tenemos hoy en día es una convivencia entre ambas cosas. En la mayor parte de las políticas sectoriales lamentablemente siguen predominando los enfoques de riesgo. En los documentos de política pública de juventud, en la mayor parte de los casos predominan los enfoques de derechos, pero predominan más en el discurso que en las acciones concretas, por tanto, cuando uno combina estas dos cosas. Yo diría que esto es muy evidente cuando hablamos de una área específica de las políticas públicas de juventud, que podemos referirla muy concretamente al campo de las escuelas secundarias, que es el tema de la violencia o el tema de la convivencia o los problemas en ese sentido que se generan en los distintos colegios secundarios en todos nuestros países. Mi impresión es que tenemos dos grandes modelos que se han puesto en práctica, incluso los dos al mismo tiempo en algunos países de la región, que tienen que ver con estos temas de la violencia escolar, la mal llamada violencia escolar, me parece, por muchas razones. Uno es el modelo de lo que se llama las escuelas abiertas. La experiencia fundamental es la de Brasil, evidentemente, pero ha habido muchos otros casos en América Latina. La idea básica es abrir los colegios secundarios los fines de semana, los días feriados, las vacaciones, para impulsar toda clase de actividades lúdicas, recreativas, culturales, deportivas, etcétera, con un gran protagonismo juvenil, abiertos al conjunto de los jóvenes, no solamente a los estudiantes, abiertos a las comunidades del entorno, etcétera, etcétera. Para darnos una idea de la dimensión de estas cosas, cada fin de semana en Brasil hay unas 45.000 escuelas que participan de este tipo de experiencias, unos 5 a 6 millones de adolescentes participando cada fin de semana en este tipo de cosas, con modalidades muy distintas, sin duda alguna, en cada caso, porque esto varía mucho de estado a estado, de municipio a municipio, de escuela a escuela, evidentemente. El otro modelo es el que se ha dado en llamar las escuelas seguras, que es un modelo totalmente distinto. La escuela segura se basa en las cámaras de seguridad instaladas en los colegios, la presencia policial en los colegios, el fomento de la denuncia permanente como para poder lograr en fin, en definitiva, un modelo muy centrado en el control y en la coerción en ese sentido.
En México llegaron a coexistir estos dos modelos durante varios años, sobre todo en el gobierno anterior al actual. En el actual esto se ha refundado todavía en un programa más amplio. Pero la evaluación nos indica, la evaluación que se ha hecho comparadamente a estos modelos, nos indica que el modelo de escuela abierta es mucho más pertinente, logra mucho mejores impactos, mejora la convivencia entre estudiantes y profesores, entre los jóvenes y los adultos del entorno. Los jóvenes cuidan más las escuelas secundarias que en el contexto anterior, donde no priman estos modelos, etcétera, etcétera. En cambio, el modelo de escuelas seguras, para empezar, es muchísimo más caro porque hay que hacer inversiones gigantescas en cámaras de seguridad, en presencia policial en los colegios, etcétera, y sin embargo los impactos son muy marginales. Y hasta se generan problemas adicionales, como por ejemplo el uso perverso de las cámaras de seguridad que muchas estudiantes mujeres, sobre todo, nos han planteado en muchos contextos cuando evaluamos este tipo de programas. Mi impresión es que efectivamente hay que tratar digamos, de centrarse muy claramente en la necesidad de ser consecuente entre el enfoque de derechos y lo que uno hace en la práctica, efectivamente. Lamentablemente lo que está primando últimamente es el enfoque de riesgo y por tanto la escuela segura más que la escuela abierta. Y creo que en algunos países esto está incluso retrocediendo en muchos aspectos. Entonces, mi impresión es que en esto hay que tener muy presente la coexistencia de enfoques en los estados. Cuando hablamos de qué hace el Estado por las políticas públicas de juventud en este caso, solemos pasar por alto de que a veces de que coexisten enfoques muy diversos y hasta contradictorios. Este es un ejemplo muy particular, pero lo podríamos llevar a cualquier otro ángulo, digamos. Uno podría decir que hay países donde las políticas vinculadas con el embarazo adolescente tratan de centrarse, por ejemplo, en el fomento de la abstinencia, mientras en otros casos los otros organismos del mismo gobierno, del mismo Estado, tratan de trabajar sobre la base del acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, que son dos enfoques totalmente distintos, evidentemente. Y así sucesivamente. Mi impresión es que para avanzar realmente en estos planos hay que aferrarse muy fuertemente al enfoque de derechos y trabajar en consecuencia, cosa que hacemos muy poco en la mayor parte de los países de América Latina, lamentablemente. Daisy, te interrumpí antes también que ibas a contestar esta pregunta y por otro lado, bueno, supongo que podrás agregar algo a lo que nos estaba comentando en este momento Ernesto, ¿no? No, digamos, compartí plenamente la valoración que hace Ernesto al respecto de la pregunta. Perfecto. A ver, para ir cerrando esta parte y poder pasar a las preguntas de quienes están escuchando, del público, quiero hacer una última pregunta que tiene que ver con desafíos, ¿no? O sea, ¿cuáles son, Daisy, los principales desafíos que ustedes tienen planteados en este momento? ¿Cuáles son las principales metas, los nudos fundamentales que tienen que lograr a través de su participación? ¿Cuáles son las prioridades en la agenda de ustedes en este momento? Bueno, yo creo que los principales retos que tenemos hoy como movimiento juvenil van en ya de tres enfoques. Primero, entender que el contexto propio de nuestro país es un contexto de transición, de un conflicto armado, social y político que lleva decenios, ¿sí? No solamente que ha impactado nuestro país, sino que ha impactado el continente en su conjunto. Y en ese sentido, uno de los retos del movimiento juvenil es cómo realmente aportar al logro de la paz desde una perspectiva de enfoque de derechos. Y en ese sentido es cómo adaptar la sociedad a garantizar de manera estructural que cientos de jóvenes puedan ingresar al mundo escolar, por ejemplo, o que puedan ingresar a tener un trabajo digno, con garantías, prestaciones sociales, sin ser tercerizados, o poder generar un nuevo diálogo entre los sectores urbanos y los sectores rurales, entendiendo que el joven en la ruralidad es un joven mucho más vulnerado, violentado, no solamente digamos, por las múltiples violencias que se dan en ese ámbito, sino también estructuralmente. El campo y la ruralidad en muchos de nuestros países ha sido abandonado por el Estado. Y en ese sentido, trazar una ruta o una expectativa, un reto, pasa por la dimensión de cómo los y las jóvenes, en nuestro caso particular, dimensionamos el tema de la paz. ¿Sí? Y allí el tema de la justicia, el tema de la participación, el tema de la construcción de una nueva democracia, más bien de una democracia real,
nos va a permitir poder avisorar un nuevo camino en el cual podamos ir proyectando cuáles son las necesidades centrales para este momento. El segundo ámbito ya corresponde a mi vivencia propia en el movimiento estudiantil. Un reto central es cómo lograr construir agendas desde el movimiento estudiantil frente a la embatida del mercado en nuestras escuelas, pero también cómo lograr comenzar a generar un diálogo entre los diversos sectores de la educación, y en ese sentido cómo dimensionar con mayor fuerza un reto que desde la clave nos hemos trazado, y es una campaña que se denomina Educación no es mercancía, derecho humano, cómo realmente comenzar a volcar otra vez el debate en torno a la educación en todos los niveles, o la educación para toda la vida en nuestros países. Y el tercero va más encaminado al tema de un reto central que tenemos nosotros este año, y es que en vísperas del Festival Mundial de la Juventud que se va a desarrollar en Rusia, desarrollaremos Festival Nacional de la Juventud de cara a poder construir una nueva agenda, o más bien retroalimentar la agenda existente del movimiento juvenil colombiano, de esta manera incidir para contrarrestar los embates del Estatuto de Ciudadanía Juvenil, que existe, y en ese sentido construir una nueva institucionalidad para la juventud, que pueda contar con recursos, que pueda ser pertinente, que hable, discuta y entienda las necesidades, las prácticas políticas de los jóvenes, pero aún más que pueda permitirnos hoy realmente volver a retomar un diálogo con el Estado, ¿sí? Ya que ese diálogo actualmente no existe. Gracias, Daisy. Y Ernesto, ¿cómo ves vos el panorama de los principales desafíos que se enfrentan tal vez de los estados, tal vez de los movimientos juveniles, y me parece en particular en el escenario que se está viviendo en este momento en América Latina, ¿no? ¿Cuál es tu impresión? Bueno, la impresión que yo tengo es que tenemos sin duda muchos desafíos, ¿no? A mí me preocupa mucho hasta hace muy pocos meses, yo diría incluso, teníamos un escenario político en América Latina bastante equilibrado entre gobiernos progresistas y gobiernos neoliberales, por llamarlo de alguna manera genérica. Esto se está complejizando mucho en América Latina. Y esto tiene incidencia directa en las políticas públicas de todo tipo, y en particular en las de juventud. Creo que es realmente muy preocupante, porque cuando uno asimila, digamos, enfoques en materia de políticas de juventud con el signo político de los gobiernos en América Latina, es muy claro que los gobiernos más conservadores, neoliberales, etcétera, insisten mucho en el enfoque de riesgo. Y los gobiernos progresistas tratan de trabajar más, aunque no siempre lo logran, con el enfoque de derechos. Esta regresión, donde la derecha vuelve a tener protagonismo muy fuerte en varios países, tenemos claramente todo lo que ha ocurrido este fin de semana en Brasil, el cambio de gobierno en Argentina, las elecciones en Perú, por mencionar tres ejemplos muy recientes. Yo diría que eso es muy preocupante, porque seguramente esto va a incidir en el fortalecimiento de los enfoques de riesgo y en la limitación de los enfoques de derechos en políticas públicas en general y en políticas públicas de juventud en particular. Por tanto, ahí creo que hay un desafío muy grande, y es tratar de lograr que no haya retrocesos fuertes en lo que se ha ido logrando en materia de políticas públicas de juventud en cuanto a enfoques como tal. Y ser consecuentes con eso, además, para lograr una mayor sintonía entre lo que se trata de hacer en políticas públicas de juventud con enfoques integrados, y cómo se incide efectivamente en los planes quinquenales de desarrollo, en los presupuestos públicos, etcétera, etcétera. Pero yo diría que hay como un elemento particular del que no hemos hablado, que yo creo que tiene una incidencia muy fuerte en todos estos procesos y que hay que encarar decididamente a futuro, que es el tema de cómo inciden las grandes cadenas mediáticas, los grandes medios de comunicación en este tipo de procesos. Mi impresión es que los medios están cumpliendo un rol realmente lamentable en este campo de las políticas públicas de juventud. Por un lado, nos están presentando siempre imágenes de jóvenes que son patéticas, ¿no? Los jóvenes que presentan los medios de comunicación son buenos para nada, son culpables hasta que demuestren su inocencia, lo único que quieren es pasarla bien con sus amigos, son vagos por naturaleza, los ninis son como el ejemplo más patético en la materia. Y en simultáneo, los medios están además abrumando con una
andanada de publicidad consumista, de cosas absolutamente superfluas, que inciden muy fuertemente en los jóvenes, y por tanto ahí tenemos una doble función que es nefasta desde todo punto de vista. Creo que hace falta trabajar muy fuertemente para acotar estas campañas del fomento consumista indiscriminado que se lleva adelante de los medios de comunicación, y a su vez brindar imágenes más reales de lo que son los medios, de lo que son los jóvenes, perdón, en los medios, porque en el fondo las dos cosas son realmente muy complejas. Como esas imágenes de los jóvenes tan lamentables se transmiten sistemáticamente, la opinión pública empieza a creer efectivamente que la mayoría abrumadora de los jóvenes son ninis, no quieren trabajar, no quieren estudiar, no quieren hacer nada, lo único que les interesa es, qué sé yo, el sexo, la droga y el rock and roll, por decir algo clásico, y en el fondo eso también pesa en los tomadores de decisiones, porque tienen que ser un poco sensibles a la opinión pública, que está muy influenciada por los medios de comunicación. Yo creo que es vital trabajar para que se pueda lograr mostrar a los jóvenes realmente existentes, a los jóvenes que se matan trabajando día a día, se esfuerzan mucho por estudiar, por capacitarse, tratan de esforzarse para poder participar activamente en muchas cosas, y hay que abrirle mucho más espacio a esas imágenes que a las otras. Creo que hay que lograr que los medios transmitan imágenes que demuestren lo que realmente es todo esto, y los jóvenes son nuestra principal riqueza, no son un peligro, no son alguien de quien hay que cuidarse, no son un sector que hay que vigilar y castigar, por usar otra frase clásica. Me parece que ahí hay un cambio ambiental que hay que promover desde todo punto de vista, y creo que es un área en donde los propios jóvenes pueden hacer mucho. El problema que tenemos en esto, y con esto termino, es que los jóvenes están concentrando mucho en las redes sociales y están descuidando mucho los grandes medios de comunicación. Y las redes sociales son, por definición, espacios donde uno se comunica con sus iguales. En cambio, los medios de comunicación inciden en el conjunto de la población. Hay que hacer un esfuerzo enorme por trabajar en los grandes medios de comunicación, cuestionar sistemáticamente las imágenes deformadas que transmiten y tratar de promover al máximo imágenes más reales, más efectivamente vinculadas con esta idea de que los jóvenes son actores estratégicos del desarrollo y no un simple grupo de riesgo desde todo punto de vista. Muchas gracias, Ernesto. Pensaba también en las imágenes positivas que se transmiten, ¿no? Y cuando, digamos, la imagen del joven ideal, del joven exitoso, es este joven emprendedor, ¿no? Que tanto se difunde también el típico protagonista de una conferencia en TED, digamos. Hay también un estereotipo de joven que se quiere transmitir como ese es el joven que queremos, ese es el joven que necesita nuestra sociedad. El último punto que tocaba Ernesto me habilita justamente a empezar a traer las preguntas de quienes nos están escuchando. Quiero que sepa que, bueno, que es mucha la gente que nos está escuchando. Ya desde un principio la inscripción era de mayor a 600 participantes. Lamentamos para los que se incorporaron más tarde que Daisy no está pudiendo utilizar su cámara, por lo cual no estamos perdiendo la oportunidad de verla en esta conversación, pero la estamos pudiendo escuchar y realmente es sumamente interesante el diálogo que se está dando. Precisamente la primera pregunta, que viene de Federico Dada, que la hizo llegar a través del sitio de eventos, hace referencia al rol de las TIC, de las tecnologías de información y la comunicación, ¿no? Dice, la pregunta va dirigida a los dos. ¿Consideran que los espacios digitales que habilitan las tecnologías de la información y la comunicación e Internet pueden incidir favorablemente en una mayor participación juvenil y en el reconocimiento y ejercicio concreto de sus derechos y como consolidación de la ciudadanía juvenil? A ver, Daisy, ¿qué contestás a esto? Y particularmente ustedes, en la experiencia de ustedes, ¿cuál es el lugar que están ocupando las TIC? ¿Cuán potente es como instrumento de lucha, de participación, de movilización? Bueno, hay un profesor que se llama Rafael, que trabaja una frase que a mí me parece, digamos, precisa para esta discusión, y es: él, digamos, menciona que los escenarios virtuales han convertido esta rapidez del presente en inmediatez, y en ese sentido han permitido, desde un punto de vista, digamos, del movimiento estudiantil, acercar realidades, ¿sí? Generar nuevos lazos, generar articulaciones que en otro momento eran muy complejas
desarrollar. Y creo que a partir de esa vivencia de las TIC, de los escenarios virtuales en general, han permitido el acercamiento de nuevas identidades, ¿sí? Por un lado, uno podría decir que no todo es maravilloso, ¿sí? Que por una parte estos escenarios han permitido el empoderamiento, el fortalecimiento de las formas asociativas o de las agrupaciones o de los repertorios de movilización y acción política de los jóvenes desde la vivencia de otros y otras en otros países, pero también han permitido, por un lado, que se masifique algo que Ernesto mencionaba ahorita, y es la lógica de consumo al interior del mundo juvenil, ¿sí? En el marco de también generar estereotipos, generar concepciones identitarias que han generado de alguna manera en algunos jóvenes una marginalidad del escenario de la política, ¿sí? Ha generado también más bien ha generado, por así decirlo, un ausentismo a la hora de poder discutir cuáles son sus expectativas frente al mundo o las vivencias que tienen día a día. Creo que eso es importante ir reflexionándolo. Nosotros y nosotras consideramos que son pertinentes, pero que hay que saberlas usar y hay que saberlas de alguna otra forma generar y plantear también en términos de que, si bien dentro de las redes sociales hay un mundo infinito en el cual uno puede proyectar y encontrar la movilización que hacen los secundarios en Chile o hacen los secundarios ahorita en Paraguay frente a las dificultades institucionales que se presentan en ese país, pues también uno encuentra otras cosas que un poco terminan también estructurando o legitimando esos estereotipos que los medios de comunicación han llevado a los jóvenes en los categorizan de esta manera. Ernesto, recién en tu comentario anterior era interesante este planteo de una cosa es las redes, otra cosa son los medios de comunicación, y insinuabas casi las redes tienen un efecto que los puede aislar, digamos. ¿Cómo avanzarías en este, digamos, más allá de la pregunta que me interesaría tu respuesta, profundizar en esa reflexión que hiciste que me parece desafiante? ¿Cómo lo ves ese punto? Sí, creo que la idea básica es el gran problema que tienen las redes, más allá de las evidentes potencialidades que tienen, es que, digamos, segmentan o llevan al campo de lo virtual las segmentaciones que hay en la sociedad. Las redes permiten muy poca interacción entre diferentes, por llamarlo de alguna manera. Y creo que eso es muy importante tenerlo muy en cuenta. Cuando uno, porque claro, uno en las redes selecciona a sus amigos, digamos. Y el criterio es, yo elijo a los que son parecidos a mí, piensan como yo, están en las mismas cosas que yo, etcétera, etcétera. Y generamos un micromundo que, donde todos pensamos igual, donde todos nos damos aliento unos a otros o criticamos lo mismo, etcétera, etcétera. Pero el mundo real sigue caracterizado por diferencias muy marcadas en nuestras sociedades. Y allí existen otras redes para los otros diferentes que funcionan con otras lógicas. Creo que ahí hay un problema muy fuerte que tener en cuenta. Las redes no solamente nos acercan, también nos alejan de los diferentes. Y creo que eso no solamente pasa con los diferentes, en este caso, entre jóvenes y adultos, o entre jóvenes de izquierda y de derecha. También incluye diferenciar jóvenes rurales y urbanos, varones y mujeres, indígenas, no indígenas, en fin. Hay muchas segmentaciones que tener en cuenta en este tipo de cosas. Y me parece que es vital no perder la perspectiva de que hay que trabajar por el conjunto en más de un sentido y tratar de incidir en ese sentido en el conjunto de estas dinámicas, ¿no? Por eso creo que también hay que tener siempre presente que las viejas tecnologías de la información y la comunicación, por llamarlo de alguna manera, la radio, la televisión, etcétera, siguen siendo instrumentos mucho más democráticos, entre comillas, al menos desde el punto de vista de los que miran o escuchan. Y creo que también en eso hay una necesidad enorme de poder utilizar esos medios junto con las redes sociales desde todo punto de vista. Hay experiencias en la materia, pero creo que son pocas. Y a veces nos quedamos muy exclusivamente en el micromundo de nuestras propias redes sociales. Sí, complejo, ¿no? Este tema del debate de qué es más democrático. Uno es por ahí más democrático en términos de a quiénes llega, el otro por ahí es más democrático en términos de quién es de quién es la voz. Me parece que es complejo el punto, me parece que es un momento interesante. Gabriel Roisman
hace una pregunta aquí que nos dice, los estudios sobre la participación juvenil no se centran mucho en los jóvenes que participan, o sea, no hay un énfasis en eso y no tanto en los que no logran la más mínima participación ciudadana. Esto un poco lo planteé yo al comienzo, pero parece que es un tema para volver. ¿Qué pasa con los que no participan? ¿Hay barreras? ¿Hay quienes quieren participar y no están pudiendo? O sea, ¿cuáles son las barreras que existen hoy a la participación? ¿Cómo lo estás viendo esto, Daisy? No, barreras frente al tema de participación existen muchas, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro caso, digamos, la cifra de participación juvenil no es tan alta como se esperaría y hay diversos obstáculos para que los jóvenes participen. Por un lado, la idea de que los jóvenes no participan, ¿sí? La misma idea de que los jóvenes no les interesa participar ha hecho que los escenarios donde se puedan interlocutar, donde se pueda intervenir, pues sean muy reducidos y muy cerrados para las agrupaciones u organizaciones o jóvenes que desde sus inicios han estado en esos lugares. ¿Sí? La segunda barrera es una barrera territorial. ¿Sí? Y es una cosa es la dimensión de participación de los jóvenes urbanos que se encuentran en ciudades capitales del país o ciudades centrales, otra cosa es la vivencia de los jóvenes que desde su condición territorial se encuentran ya marginados de la posibilidad de participar e incidir. Caso de los jóvenes rurales, caso de los jóvenes afrodescendientes, de los jóvenes indígenas, el mismo caso de las mujeres jóvenes que en muchos digamos, de nuestros contextos pues tienen cargas de explotación y discriminación que aún perviven y en ese sentido para poder romper esas barreras, pues que habrá que construir una nueva, o lo que nosotros denominamos una reforma cultural profunda que pueda acercar a los diferentes y a las diferentes, es decir, a toda la multiplicidad de actores del mundo juvenil, a escenarios que puedan ser más abiertos, más plurales, más diversos, no solo los jóvenes de partidos políticos participen. ¿Sí? Nosotros tenemos un debate muy fuerte y es, a veces los jóvenes de partidos políticos son los únicos que intervienen en escenarios de construcción de política pública, pero aquellos que somos de movimientos sociales o que somos de movimientos, digamos, muy diversos, de deporte, de arte, chicos que hacen parco, chicos que montan patineta, pues no tienen, digamos, esa garantía para estar en estos escenarios. Ernesto, acá hay una pregunta que te la hago a vos porque es un punto que hiciste referencia antes, que tiene que ver con la relevancia de tener una buena ley de juventud, ¿no? La pregunta la hace Mafalda Ester, dice, ¿usted considera que la aprobación de esas leyes de juventud ayudan a causar a los jóvenes en un proyecto de vida? O sea, ¿cuál es el rol de una buena ley de juventud? Sí, un comentario previo simplemente a propósito de la pregunta anterior. Sí, claro. Yo coincido en que efectivamente los investigadores sobre todo están muy centrados en los jóvenes que participan y se centran muy poco en el análisis de los jóvenes que no participan. Coincido plenamente. Estoy leyendo actualmente uno de los últimos libros de este tipo, se podrá ver. Acaba de publicarse esto en México. Es un libro coordinado por José Manuel Valenzuela. El sistema es entre nosotros, culturas, movimientos y resistencias juveniles. Es un excelente libro, pero sigue centrado en los jóvenes que participan. Y creo que efectivamente es una deuda enorme de los investigadores en estos temas trabajar sobre los jóvenes que no participan, al menos en este tipo de participación. Pero también hay que hacer otra función de la participación en el consumo, por ejemplo. Son otras formas de participación, donde los sesgos de clases sociales son muy fuertes en ese sentido. Por tanto, yo diría que efectivamente allí hay mucho para hacer, pero algunos datos simplemente que vale la pena tener en cuenta. En el último Latinobarómetro, los datos de 2015 nos dicen que, por ejemplo, el porcentaje de jóvenes que participa en manifestaciones o que participó en manifestaciones públicas de cualquier tipo en nuestros países no supera en ningún caso el 20%. ¿Sí? Los países con mayor participación, por ejemplo, estoy viendo aquí, qué sé yo, Colombia, Costa Rica, Brasil, el porcentaje de participación es del entorno del 18%.
2%. Y tenemos países donde esa participación es muy baja. En Paraguay es el 4%. En fin, en Ecuador, según lo que aquí registro es el 2%. Entonces, estamos hablando efectivamente de las participaciones que son muy particulares o muy específicas en distintos contextos en particular. Ahora, uno lo podría ver también en términos de participación electoral. El mismo Latinobarómetro le pregunta a los jóvenes si participaron en la última, si votaron en las últimas elecciones, y hay países con porcentajes bajísimos, 26% en el caso de Chile, qué sé yo, por poner el ejemplo más paradigmático, pero también bajos en otros contextos. De manera que estamos hablando efectivamente de porcentajes importantes de jóvenes que no participan en áreas claves y que deberíamos estudiar más y mejor por qué ocurren estas cosas. Hay mucha evidencia acumulada, pero yo diría que hace falta centrar más la mirada en estos jóvenes, creo. Sobre la pregunta de las leyes de juventud, bueno, yo lo he dicho en muchos contextos particulares, lo he escrito bastante sobre eso. Yo creo que hay como, digamos, una sobrevaloración de las leyes específicas de juventud y las leyes generales de juventud. Mi impresión es que han servido de muy poco en los países en que se han aprobado y han llevado un tiempo enorme que fueron aprobadas. Y el impacto real es muy poco. Yo creo que inciden mucho más las otras leyes, las leyes más generales, por un aspecto fundamental, y es que las leyes que tienen carácter vinculante tienen impacto efectivo. Sin embargo, las que no lo tienen, como las leyes generales de juventud, no tienen prácticamente ningún impacto, más que cierta visibilidad del tema y cosas por el estilo. Creo que, qué sé yo, el caso colombiano, Daisy podrá comentarlo mejor que yo, sin duda alguna, es muy elocuente en este sentido. Hace unos 10 años aproximadamente se hizo una evaluación de cómo impactó la reforma de las pensiones, una ley muy importante que pasó por el Congreso allá por 2003, 2004 creo, cómo impactó la reforma de las pensiones en las generaciones jóvenes. Y uno podría decir, bueno, las leyes de pensiones tienen que ver centralmente con adultos mayores y no con jóvenes. Sin embargo, esa evaluación demostró que los jóvenes terminaron pagando doblemente esa reforma de las pensiones. Les aumentaron las obligaciones contributivas a los jóvenes activos, a los jóvenes que tienen que contribuir al financiamiento del sistema de seguridad social, y al final del ciclo van a recibir las peores jubilaciones y pensiones de todas las generaciones en ese sentido. Por tanto, cuando uno se pone a mirar qué impacto tienen las leyes, probablemente las leyes específicas como estas tienen mucho más impacto en los jóvenes que las leyes generales como las de juventud. Y creo que en eso hay que tener muy en cuenta este tipo de cosas. Y a veces tenemos leyes contradictorias, ¿sí? El Estatuto de Ciudadanía Juvenil en Colombia dice que el graffiti es arte que hay que apoyar. El Estatuto de Seguridad Ciudadana, que aprobó el mismo Congreso casi en las mismas fechas, dice que el graffiti es un delito que hay que castigar. Entonces estamos ante situaciones muy diversas que, aunque en una ley general de juventud se establezcan ciertos derechos, si después hay leyes específicas que norman un área específica en particular, esas son las que van a primar efectivamente. Daisy, ¿querés agregar algo al comentario, al caso de Colombia que nos estaba comentando Néstor? No, coincido igual con Ernesto que, digamos, esas leyes generales sí ven afectar el futuro, bueno, el presente de las nuevas generaciones. En el caso de pensiones fue algo central y es que se sube, digamos, como el rango de edad para la jubilación y la pensión de hombres y de mujeres, pero además de eso se generan también reformas en términos laborales que lo que hacen es profundizar la lógica de tercerización. Entonces, o los jóvenes tercerizados, por ejemplo, no tienen acceso a prestaciones sociales y en ese sentido no pueden pagar para que en futuro puedan tener una pensión, ¿sí? Y eso es de alguna otra forma un panorama que se asemeja en muchos países de América Latina, ¿sí? En el cual se sigue profundizando, se sigue agudizando, pero además de eso, cosas centrales. Por ejemplo, a nosotros nos hicieron una reforma del sistema, digamos, de financiación territorial que se llama Ley de Transferencias, muy similar al modelo de municipalización que hay en Chile. Y a partir de ese modelo general de política fiscal del Estado, se dejó de lado la garantía del derecho a la educación en muchos territorios del país. Y son cientos de jóvenes que hoy no pueden ingresar, que no pueden estar de manera permanente en la escuela a partir de
contar con recursos para plan de alimentación escolar, para el transporte, para el bienestar escolar. Pero además de eso, si no mira también la generalidad, por ejemplo, en términos de tarifas de transportes en nuestros continentes, ha sido una pelea muy fuerte del movimiento juvenil frente al tema de tarifas diferenciales para los jóvenes y para los estudiantes en el transporte público. Por ejemplo, en el caso colombiano, el transporte público es muy costoso. Los jóvenes, en su mayoría, son de sectores populares, ¿sí? Al igual que las mujeres, somos de los más pobres que hay en el contexto colombiano, y en ese sentido no podemos acceder muchas veces a un transporte público porque los recursos de nuestros padres o los recursos de nuestros trabajos, porque a veces hay jóvenes que tienen que estudiar y trabajar, ¿sí? En condiciones de total indignidad, pues digamos, no nos facilitan un poco la garantía al acceso a la movilidad en todo sentido. Hay muchos factores que agravan un poco la participación de los jóvenes, pero además de eso hay un factor detonante, que es el hecho de quiénes gobernan y bajo qué presupuesto, es decir, cuáles son las finalidades de las políticas públicas. Creo que allí hay que revisarlo porque muchas veces las finalidades de esas políticas públicas terminan dejando de lado a la diversidad de actores que componen el mundo juvenil y generando que sean mucho más los jóvenes que hoy en día no participen, no solo de poder mencionar o poder de alguna otra forma referirse a sus políticas, sino también de intervenir en ellas y construir un nuevo panorama a nivel nacional y pues a nivel continental. Gracias, Daisy. Te voy a hacer una última pregunta. Te pido, por favor, cuando lo contestes, si te puedes acercar un poquito más al micrófono, porque no es muy clara, evidentemente por problemas de conexión, pero ayudaría si nos hablas un poquito más cerca del micrófono. Hay una pregunta que nos hace Ana Julia Gómez, que nos plantea cómo describes el vínculo de los jóvenes con el territorio de nuestra región. Pero hay otra pregunta en la que yo quiero poner el énfasis, hecha también por ella, que dice: ¿considera que existe participación de los jóvenes en la conservación del patrimonio natural y cultural con el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible? Con respecto al tema de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿en qué medida los movimientos juveniles se ven reflejados, se sienten que hablan de ellos? ¿O en qué medida encuentran ahí un instrumento que legitima muchas de las demandas que se vienen haciendo y que en este momento adquieren una mayor relevancia o se ponen en el centro del debate porque aparecen reflejadas en los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Cómo ven este punto, Daisy? Hola. Bueno, frente al primer punto, ¿ya? Sí. Frente al primer punto de cuál es la relación de los y las jóvenes con el territorio, creo que es fundamental categorizar qué entendemos por territorio. ¿Sí? Desde el mundo juvenil se entiende de diversas maneras. El territorio, por ejemplo, para las mujeres jóvenes, parte de su cuerpo y de su condición de género, y en ese sentido es como lo protegemos, pero además de eso, cómo le brindan condiciones para que no sea violentado, como pasa muchas veces en nuestros países, donde en los últimos años, por ejemplo, se han incrementado los feminicidios, pero además de eso se ha incrementado la violencia sexual. Nosotros acabamos de terminar el registro hace unas semanas que sonrojó a más de uno, y que la violencia sexual en niñas, niños, jóvenes y adolescentes se incrementó, y es un factor que hay que mirar en la relación territorio-jóvenes. Pero ya digamos en la consideración más general del territorio entendido como región o como espacio de habitabilidad, creo que hay una relación ahí muy diversa, y es, por un lado, los jóvenes afrodescendientes o las negritudes entienden el territorio desde una concepción, una cosmovisión cultural, de defensa de su identidad como tal. Otra es la concepción que puedan tener los jóvenes indígenas, los jóvenes campesinos que trabajan y labran la tierra, y algunos de ellos que ni siquiera trabajan porque las condiciones del campo no son las mejores, y allí hay que mirar pues que muchas veces esa relación territorio-jóvenes puede ser muy armónica, pero en otras ocasiones principalmente es una relación muy, muy compleja en términos de sus condiciones de habitabilidad, de pervivencia y de vivencia en esos escenarios. Frente a la segunda pregunta que se hace en torno a la participación de los jóvenes en los objetivos del milenio, o lo que se denomina básicamente, por ejemplo, la participación de los jóvenes en el tema de cambio climático, en Colombia hay diversas organizaciones juveniles que han venido participando
paciente de algún programa, un ejercicio, por así decirlo, de veeduría al desarrollo de esos objetivos, entendiendo que el cambio climático no está por sí mismo, sino porque hay unas afectaciones de, digamos, del campo económico que siguen generando en nuestros territorios. Hay un gran movimiento de jóvenes por la defensa de los acuíferos, de los páramos en nuestro país, además entendiendo que hoy en día se viene fortaleciendo toda la, digamos, la economía extractiva en nuestro continente y eso viene a afectar nuestros territorios, nuestros derechos, pero también, digamos, el futuro más cercano para poder de alguna forma seguir construyendo aquí en Colombia y en otros lugares. Ernesto, ¿cómo ves vos el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, esta nueva agenda global que se instala? ¿Es un espacio de oportunidad para los jóvenes? ¿Los refleja? ¿Habla de otra cosa? ¿Cómo se ve el tema de la juventud en este nuevo escenario que se instala en el eje de la política pública global? Bueno, yo creo que primero hay un avance importante entre los ODS, digamos, actuales y los ODM anteriores. En el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los jóvenes prácticamente no existían, específicamente, aunque había algunas áreas en particular que tenían que ver con jóvenes, evidentemente, pero muy lateralmente también, por cierto. Apenas había una medida planteada específicamente en torno al empleo juvenil, que todo lo que decía era incentivar el empleo juvenil, pero no había indicadores, no había medios de verificación, no había nada, evidentemente. En cambio, en los ODS, en los actuales Objetivos de Desarrollo Sostenible, hay varias referencias específicas a los jóvenes. Creo que en ese sentido había un avance muy importante. Aunque siguen habiendo pocas referencias explícitas a los jóvenes, hay ahora metas más precisas sobre adolescentes y sobre jóvenes en áreas educativas, de salud, de empleo, etcétera, etcétera, de participación. Con lo cual creo que hay más oportunidades para poder trabajar en esta materia. Creo que lamentablemente se perdió una oportunidad y era poder establecer, poder trabajar los objetivos de desarrollo sostenible con más enfoques transversales. Así como hay una lógica transversal en términos de género, por ejemplo, aunque hay también objetivos específicos al respecto, se podría haber trabajado mucho mejor si se hubiese trabajado con la idea de una perspectiva transversal en términos generacionales, cosa que además debería guiar también la lógica de las políticas públicas en nuestros países. Esto no se logró, lamentablemente, a pesar de que varios organismos lo plantearon y varios gobiernos lo plantearon, y hay que seguir trabajando sobre la base de políticas más sectoriales en muchos aspectos. Con todo, creo que hay una oportunidad, si se logra avanzar en planes de juventud que tengan más directamente que ver con planes de desarrollo, planes nacionales de desarrollo y con presupuestos públicos, sobre todo, de avanzar en muchos de estos aspectos. Hoy en día hay áreas en las que estamos mejor provistos que antes de guías para trabajar en políticas públicas de juventud. La OIT, por ejemplo, ha hecho avances muy importantes en materia de empleo juvenil, por ejemplo, que no teníamos en los tiempos anteriores, y así en otros campos por el estilo. Por lo tanto, creo que ha habido avances importantes y tenemos todo por delante. La clave va a ser ahora de que cuando lleguemos al momento de identificar con precisión indicadores y medios de verificación para cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, los jóvenes aparezcan explícitamente en todos los casos en que sea necesario. Algo tan simple como que toda la información vinculada con los ODS se procese por grupos quinquenales de edad, por ejemplo, puede ser muy importante, cosa que no está asegurada por el momento. Hay que lograr que eso se apruebe en el grupo de Naciones Unidas que va a hacer todo el seguimiento de los ODS. Yo creo que ahí hay una reglamentación tan elemental como trascendente, y es que toda la información que nos permita verificar los avances en los ODS se procese por grupos quinquenales de edad, porque de lo contrario vamos a seguir teniendo muchas evaluaciones sobre sectores específicos de educación, de empleo, de salud, qué sé yo, pero no vamos a ver los impactos específicos en los distintos grupos poblacionales, que es muy importante porque finalmente los ODS tienen que ver con la gente, con las personas, y eso hay que asegurarlo desde todo punto de vista. Bueno, la verdad que da para seguir la conversación, aprovechar que estamos juntos acá con Daisy y con Ernesto. Quedaban varias preguntas por hacer.
Las preguntas van a quedar, el espacio de foro, debate sigue abierto. El mecanismo a seguir es el siguiente. Yo invito a quienes están escuchando que puedan agregar en estos días algunas preguntas, el espacio sigue abierto y en algunos días lo vamos a cerrar ese espacio y ahí le vamos a pedir a Daisy y a Ernesto, le vamos a pedir por favor si ellos pueden luego acercarnos un pequeño texto de respuesta general a esas preguntas para con eso nosotros ponerlas online y de esa manera cerrar este evento. Quiero agradecer especialmente entonces a Daisy y a Ernesto por haber aceptado la invitación. Quiero que sepan además que Daisy y Ernesto ya han colaborado con CITEAL anteriormente, aceptando también entrevistas individuales que están publicadas en la parte de los diálogos del CITEAL. Ahí van a encontrar específicamente una conversación que hemos tenido en su momento con Daisy, otra que hemos tenido con Ernesto, donde varios de estos temas ya están tratados. Nos pareció en este momento muy interesante generar un diálogo con los dos. Pero bueno, pueden acceder ustedes a esos diálogos anteriores. Y ya les digo, este espacio va a quedar abierto para seguir sumando comentarios y le vamos a invitar tanto a Daisy como a Ernesto a que en unos días nos hagan un comentario final, un cierre a la luz de los comentarios. Ernesto, te anticipo que tu reflexión sobre las redes sociales y los medios ha generado bastante comentarios y reacciones tanto en el sitio como en Twitter, de modo que me parece que ahí va a ser un punto donde sería interesante que puedas sumar algún elemento para enriquecerlo. Y Daisy, claramente también tus experiencias de trabajo directo con las escuelas y demás son un tema que está muy presente en los comentarios, por lo cual también me parece que ahí vas a tener un espacio para que comentes, nos agregues algún párrafo hacia el final para poder cerrar esto. Gracias entonces Daisy, gracias Ernesto. Y quedamos entonces con este espacio abierto para poder seguir sumando comentarios y preguntas y por otro lado sigan atentos a la agenda de eventos de CITEAL, eventos de CITEAL TIC o eventos del CIPI que estamos promoviendo desde aquí, donde seguiremos con estas conversaciones, estos diálogos que nos permiten entender mejor un poco el panorama educativo, el panorama social, el panorama tecnológico en términos de la incorporación de estas tecnologías en la educación, el panorama de la infancia en América Latina. Muchas gracias y seguimos entonces con nuestros eventos. Hasta pronto.